buenas. Hemos tenido por ahí un problema técnico que no se ha podido, que ahora se está solucionando. Muy bien. Muy bien. Hemos tenido un problema ahí, pero ya se ha solucionado de red. Muy bien, vamos a comenzar rápidamente con lo que es la clase de hoy. Ya nos gana el tiempo, por eso que rápidamente, ya no esperamos a nadie. Vamos a compartir. Muy bien. ¿Tenemos audio? ¿Me escuchan? ¿Todo normal? ¿Correcto? Sí, a profesor. ver, necesito... Muy bien, ya me escuchan. Perfecto. Entonces, tenemos antónimos. A ver, con esta palabra vamos a buscarle los antónimos a transido, transido. Nosotros nos concentramos, que es lo más importante ahora. Transido. ¿Qué significa transido? A ver. ¿Qué significa transido, no? Entonces nosotros estamos con una persona que es afligida, que es abatido, ¿no? No es tránsito, cuidado, cuidado, es transido. Significa fatigado, acongojado, consumido. Entonces nosotros hemos dicho que cuando vamos a encontrar antónimos vamos al significado. Entonces, si es alguien que está o es algo que está transido, que está afligido, abatido, deprimido, el antónimo debe ser alguien todo lo contrario. Por lo contrario, entonces está, ¿cómo está? Está, nos quedamos, a ver, nos queda mejorado y nos queda reconfortado, porque el resto ya no tiene nada que ver, reafirmado, esforzado, revivido, nada. Por ahí entonces tenemos, mejorado es algo genérico. Hemos hablado la vez pasada que si tenemos una palabra que es genérica, entonces el antónimo posiblemente sea genérico. Y si tenemos algo específico, entonces esto es específico, ¿no? Entonces, ¿cuál se parece más si mejorado es genérico y esto es específico, reconfortado? ¿Cuál es la clave entonces ahí en tránsito? Es reconfortado, correcto, muy bien. Estamos con antónimos, antónimos. A ver, ¿me escuchan bien, no? ¿Con claridad? Sí, ¿no? Muy bien. Tenemos doblez, porque por ahí escucho algunas palabras, pero bueno, estamos ahí, estamos presentando la pantalla. Doblez, ¿qué significa? Es un sustantivo que significa astucia o malicia en la manera de obrar. Ojo, ojo, astucia o malicia en la manera de obrar, dando a entender de lo contrario que lo que se siente. Ajá. Entonces, el que es doblez es una persona que tiene doblez, ¿no? Algo como un sentido escondido, ¿no? Lo tiene escondido. El doblez está es algo fingido, ¿no? Es algo fingido, es una farsa el doblez. Correcto. Y entonces, si no es una farsa, si no es un fingimiento, porque es doblez, si no es una farsa, si no es un fingimiento, todo lo contrario, entonces esto es una... Firmeza. No. A ver, tenemos firmeza. Es que lo que pasa cuando dicen firmeza, es cierto que firmeza es algo que no está torcido, es firme, pero también en su primera sección de la Real Academia dice que es algo que es firme. Va primero a las cosas, por ejemplo, ¿no? Una mesa firme, firmeza. Pero claro, también en sentido figurado tiene que ver. Por ahí nos queda firmeza. Otra, si doblez es algo que es astuto en la malicia, en la manera de obrar. Lo contrario, alguien que no es astuto es franqueza, ¿no? Franqueza. Entonces, entre firmeza y franqueza, ¿por qué nos quedamos con franqueza? Porque esta sí nos dice lo contrario del significado doblez. Por eso que nos quedamos con la D. A la hora de lo que... ¿A la hora de qué? ¿No se lo escuchó bien?
A la hora de, muy bien, a la hora de escoger, a la hora de quedarnos con las palabras, nosotros vamos al significado, ¿no? Y entonces encontramos el significado contrario para poder quedarnos con la respuesta. Esta es la manera. Si nosotros en el examen tenemos estos dos y no sabemos qué hacer, porque los dos es, nos vamos al significado y analizamos, y ahí sí vamos a ver con claridad y entender cuál es el antónimo correcto. Estamos en antónimos. Ahora tenemos la 3, que es caridad. Caridad. Bien, todos hemos escuchado esto, ¿no? Caridad, cuando alguien ofrece una limosna, por ejemplo, ¿no? Una obra de caridad. Y esto es Mezquindad. Mezquindad, lo contrario. Si no hay caridad, no tiene caridad, todo lo contrario es mezquindad. Y parece que ya no hay nada que hacer con las otras alternativas. Por eso que rápidamente marcamos la 3, la E. Algo exquisito, qué bonito, qué rico, exquisito. Es extraordinario, es gustoso, primoroso. Entonces es excelente y selecto. ¿La E? Exquisito. Algo que no es ahí. La E del displicente. No, porque displicente es una calidad de ser, ¿no? Entonces, algo que más bien es, si el otro es algo fuera de lo común, algo que no es fuera de lo común, algo que es casi normal, casi común, algo común. ¿Qué es entonces? Si no es exquisito, si no es extraordinario, es algo común. ¿Cuál de ellos es común? Ordinario. Ordinario, ordinario. Nos quedamos con ordinario para exquisito, el antónimo, ¿no? Estamos en antónimo. Tentativa, esto lo ven los abogados bastante, ¿no? Ahora que, claro, se relaciona con la PNP, ustedes van a ver bastante esa palabra, tentativa, que tenta, que tienta, que intenta, ¿no? Experimenta una prueba, tantea una cosa, ¿no? Los pobladores reaccionaron ante la tentativa, ¿no? Entonces, los efectivos repelieron la tentativa de Gresca, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está buscando Consolidación. consolidación, consolida que todo se vuelve sólido, que todo se vuelve unido. Lo que es tentativa no tanto, porque si tentativa es algo, un amago, por ejemplo, la tentativa de incendio, lo apagamos con extintor, es una tentativa, es un amago, ¿no? Entonces lo contrario, ¿cuál sería ahí? Consumación. Se ha consumado, correcto, se ha consumado, ¿no? Cuando nosotros vamos al significado, nosotros entendemos mejor. Aprendemos sinónimos, es verdad, pero los sinónimos hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque hay sinónimos absolutos y relativos. Y estas preguntas nos dicen que pueden haber más de un antónimo. Entonces nosotros encontramos el significado y por eso es la respuesta. Paroxismo es un sustantivo masculino que hace referencia a la exaltación de los afectos, a las pasiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es alguien? Si es alguien que tiene bastante exaltación, entonces lo otro es algo que no tiene mucha exaltación, algo que es moderado. Pacifismo. Parece, pero lo que pasa es que el pacifismo es la acción pacífica, la acción calmada, pero ahí dice afectos. Cuando dice paroxismo, es un sentido de la exaltación de los afectos y las pasiones. Entonces, sobre las pasiones vamos a encontrar algo que es calmado. ¿Por qué nosotros a veces no encontramos? ¿Podría ser quietud? Sí, pero quietud es genérico. Lo correcto es placidez, pero ¿por qué nosotros a veces no encontramos? Porque nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es placidez, ¿no? He comido plácidamente,
y nosotros entendemos que plácido, augustoso, y no, plácido más bien, por lo contrario, significa que es calmado, y calmado en sus ánimos y pasiones. Eso nos pasa a veces cuando no leemos el significado real de la RAE, porque en la RAE, si ustedes buscan en la RAE, ahí van a hablar sobre los afectos moderados que tiene la palabra. Y si paroxismo es algo exagerado y extremo, lo contrario va a ser lo moderado. Por eso que ahí el antónimo es la acidez. Entonces el significado otra vez es importante para poder encontrar recaudo. Entonces esa palabra también ha sido importante, ¿no? Que a la hora de cobrar, ¿no? Los recaudadores, ¿no? Acción de cobrar o percibir caudales, ¿no? Entonces también en su segunda acepción, porque la RAE primero dice que es recaudar, y en la segunda acepción habla figurativamente que se entiende como precaución, diligencia al actuar, ¿no? Entonces ahí nosotros encontramos que hay dos significados importantes, pero ¿cuál de las dos será? ¿Cuál de las dos será? ¿Qué hacemos? Entonces, si el recaudo es lo contrario sería no hay, pues, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? El recaudo sería el dinero que se recaudó, lo que no se ha recaudado sería nada y no hay. Entonces se está refiriendo a la segunda acepción. Y en la segunda acepción nos menciona precaución, diligencia. Entonces, si recaudo también significa precaución y diligencia, ¿quién no es precavido? ¿Quién no es diligente? Uno de estos 5 no es diligente, no es precavido. ¿Cuál de ellos es? Descuido. No, Descuido. Descuido. Entonces, se dan cuenta que también nosotros ubicamos la palabra por las acepciones en la que se encuentra. Si no está en la primera, estará en la segunda. Ustedes pueden buscar la palabra mano en la RAE y se van a dar la sorpresa que hay muchas acepciones. ¿Y a quién se le da la prioridad? A la primera, siempre, ¿no? Inclusive la palabra mano dice cantidad en número de 5 en una de sus acepciones. Y en otra acepción van a, dígame. Disculpe, quería consultarle. Y en el caso, por ejemplo, va a haber significados, por ejemplo, que nosotros no vamos a saber, por ejemplo, cómo podríamos más o menos interpretarlo para que podamos poner alguna de las alternativas al no saber qué significa. Correcto. Y eso es cierto. Lo que ustedes pueden hacer, primero comiencen con la palabra si es algo bueno o es algo malo. Y traten de recordar. Supuestamente, cuando hay una palabra que es difícil, ustedes ya están en la segunda o en la tercera pasada. O sea, es una pregunta que ya contestaron ya la mayoría y se les ha quedado. Tal vez les falta 20 minutos para que termine el examen y se quedaron con esa pregunta, pero la tienen que resolver porque es parte del examen. Entonces, y se acuerdan, este es algo bueno o este es algo malo, y empiezan a escribir al costado los significados de las alternativas, porque no te acuerdas la palabra. Y entonces, siempre en la RAE, en la primera acepción, tratan de poner el significado no figurativo. El significado figurativo aparece en la segunda o en la tercera acepción. Y hay otros significados, como les decía en la palabra mano, por ejemplo, cantidad de 5, eso viene en la tercera. O hay, por ejemplo, mano está reconocido en la RAE como amigo en México. Y eso es otra acepción. Pero, profesor, ¿cómo saber? Generalmente el sentido primero es, en el caso de recaudo, por ejemplo, recaudador, siempre hablan del significado más común y el figurativo aparece segundo. Entonces nosotros no sabemos la palabra, vamos a ir descartando con las alternativas el significado y tratamos de recordar, y la que por lógica es, nosotros vamos a encontrar. Sin embargo, hay que ver, y eso le va a decir ya el coordinador, cuánto de puntaje tienen en contra. Entonces ahí ustedes tienen que decidir si les conviene o no les conviene
contestar esa pregunta. ¿Hasta qué punto podría ser? Si les ha quedado dos preguntas, yo digo que sí la jueguen, ¿no? Si les ha quedado dos preguntas, claro, la probabilidad es mínima, pues, ¿no? Pero si no saben nada de nada, no tienen idea de la palabra, entonces no estén jugando, simplemente no la contesten y la dejen en blanco, a no ser que el puntaje que tienen no les quite mucho. Y eso lo pueden conversar con el coordinador, cuánto es el puntaje en contra. Entonces, esa es la manera, si no se encuentra la palabra correcta. Pero nosotros tenemos una memoria prodigiosa, solo que con la concentración podemos descubrir lo que tenemos dentro. Entonces vamos con la palabra 8, exiguo. Exiguo es un adjetivo que significa insuficiente, escaso. Por ejemplo, al cabo de una ardua labor, ¿no? Esto ha sido insuficiente, escaso, ¿no? Entonces, si exiguo es insuficiente, escaso, algo que no es escaso, si no es escaso, hay en cantidad, ¿no? Hay en cantidad, hay bastante. ¿Cuál de ellos hay bastante? Así busquemos con palabras simples, porque si, a ver, exiguo, no me acuerdo bien esa palabra, pero es algo que es exorbitante por ahí, o que diré que es insuficiente, que no hay, que es escaso, que hay poco. No encontramos un sinónimo, pero decimos exiguo, hay poco. Entonces, lo contrario, hay bastante. Y así encontramos. Hay bastante. ¿Cuál de ellos es hay bastante? Conspicuo, constante, valioso, colosal, Constante. exorbitante. Exorbitante. Tratemos de encontrar con palabras simples. No es necesario que le encuentres su sinónimo. Encuéntralo con palabras simples, nada más. Si todavía no te has acordado, de esto me acuerdo que es algo bueno o es algo malo, lo escribes y vas por la segunda pasada. En la segunda pasada, ya, esto es algo bueno, ya vas recordando. Sí, esto era algo escaso, ¿no? Hay poco, ya hay poco. Lo contrario, hay bastante. Y así encuentras la palabra. Vaqueano, ¿no? A veces nosotros no vamos a saber si vaqueano es experto, perito, no sabemos significados o los sinónimos que puedan tener, ducho, pero algo bueno era, ¿te acuerdas, no? Algo bueno, vaqueano, ¿no? Significa cursado. Entonces, si es alguien que es experto, alguien que es cursado, que es algo bueno, que domina lo contrario, ¿quién será? ¿Quién será? Consagrado no tiene nada que ver. Ignaro es ignorante, pero puede ser, ¿no? Novato. Novato es perfecto. Discípulo no tiene nada que ver. Incipiente, hemos hablado del sabor en la clase pasada, entonces nos quedamos con novato, ¿ves? Entonces le encontramos un significado fácil y así vamos a encontrar patrocinio, ¿no? Mi patrocinado, dicen, ¿no? Mi patrocinado es el señor tal, ¿no? Entonces, patrocinio significa amparo, protección, auxilio, ¿no? ¿Quién lo ampara, ¿no? Entonces, si hay un patrocinio, si hay un amparo, ¿qué sería lo contrario? Así fácil nada más, desamparo, así fácil, ¿no? Encontramos lo más fácil de la palabra. A ver, patrocinio, lo patrocina, lo ampara, lo contrario, lo desampara. ¿Cuál de ellos desampara en la 10? ¿Cuál de ellos desampara? La E. La E, orfandad, huérfano. Entonces, hemos encontrado el antónimo de esa manera. Y si nosotros tenemos ahí en sinónimos, ahora sí nos concentramos, sinónimos, algo que es igual, mesurado, ¿no? Una persona que tiene compostura, que tiene buen semblante, que en su forma de ser, en su forma de hablar, se cuida, ¿no? Y es a veces hasta calmo y tiene compostura. Recato. Recato, a ver, nos quedamos con recato, muy bien, recato. Y si hay mesura, también hay recato. A ver, la mesura habla de
de la actividad y del semblante. El recato, más que todo, es de la manera de ser de una persona recatada, puede ser que se cuida a la hora de comer, es recatado. Se parece bastante en mesura, sí, se parece. Pero mesura habla más del comportamiento solamente, porque el recato puede ser el comportamiento también o de una manera de ser, pero solo de la manera de actuar, ahí más se parece el ponderado, ¿no? Porque el ponderado también es una persona que se cuida en su manera de actuar, de ser, ¿no? Mientras que el recatado sí se parece, ¿no? Pero eh, quien es más amplio es mesurado, ¿no? Con ponderado. Esta palabra está difícil, ¿no? Nosotros nos quedaríamos con la A, con la B y la D. Si todavía no lo deciden, lo pueden dejar así en 2 puntitos, ¿no? De tal manera que cuando vuelven, a ver, ¿con qué me quedé? Ah, le puse la B y la D, mesurado, ¿no? Ya le falta 5 minutos para entregar el examen, ya hizo casi todo y ahora va por la 11. Y ahora sí, con claridad, entre ponderado y recatado, la probabilidad de acierto aumenta más. Y ya a esa hora del examen la concentración está muy elevada, porque es normal. Como los deportistas salen a hacer 100 metros planos, 1000 metros planos, y en los 1000 metros, en los primeros 10 metros, no está caliente. Su cuerpo, igual, el cerebro es así. Al comienzo no están bien concentrados. En la parte final, ¿cómo están? Cansados, sí, pero están concentrados. Entonces, por eso es bueno siempre dar segunda, tercera parada. Y ahí la palabra, el sinónimo más acertado es ponderación. Entonces, por eso, mesura tiene como sinónimo a ponderación, mejor que recato. Delicia, esa palabra ya lo habíamos visto, se ha repetido ahí. Sí, algo que es delicioso, que es también tiene un significado intenso de ánimo, ¿no? O también significa placer. Entonces, ahí goce, también goce, delicia, delicioso, ¿no? ¿Cuál de ellos es goce? Nos podríamos quedar entre fruición y júbilo, ¿no? Pero júbilo se diferencia que no solamente es placer, júbilo puede ser alegría, ¿no? Alegría exagerada. Entonces, entre fruición y júbilo, nosotros al final, delicia, tenemos un sinónimo perfecto que es fruición. Muy bien. Esta palabra correligionario, lo decían algunos políticos, algunos presidentes, que alude a la persona que habla de la misma religión, pero no es que sea de la misma religión, puede ser también de un partido, o puede ser, quién sabe, de una secta, ¿no? Entonces, es de puede ser una congregación, una reunión de partidarios, ¿no? Entonces, ese es su significado, ¿no? Correligionario, que alude a una persona a la misma religión u otro, o también a una misma opinión política, por ejemplo, ¿no? Entonces, alguien que es lo mismo, correligionario, por ahí, que tiene la misma religión o la misma idea política, ¿cuál de ellos es, no? ¿Cuál se parece? Homogéneo no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Líder no tiene nada que ver. Condescendiente tampoco tiene nada que ver. Entonces nos quedaríamos con colega y prosélito, ¿no? Colega es profesional que tiene el mismo rango tuyo y que trabaja como tú, pero no es el correligionario porque no tiene las mismas ideas políticas. Quien sí habla de ideas políticas y es perfecto es el prosélito, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos con prosélito, prosélito. Muy bien, tenemos adulterado. Esta palabra sí la conocemos, ¿no? Es un sustantivo que significa que ha alterado las características, ¿no? O puede haber alimentos adulterados, o puede haber documentos adulterados, algo que está
fraguado, falsificado. Y si está adulterado, vamos a buscar otro que también esté adulterado, que sea falso, que sea falsificado. ¿Cuál de ellos es falsificado, adulterado? Embustero puede ser, está en otra categoría gramatical, ¿no? Automáticamente le eliminamos, ¿no? De acuerdo. Putativo se dice de lo que puede ser adoptivo. Tampoco, ¿no? No tiene nada que ver ahí. Mendaz, mentiroso, pero adulterado está hablando de una calidad de algo. ¿Cuál tiene calidad de algo que es falso? ¿Con cuál nos quedamos? Puede ser mendaz. Bueno, si ustedes buscan apócrifo y ahí van a encontrar que en la RAE le dice que es falso. Y se dice de lo que está falsificado, ¿no? Entonces, esta es la palabra que más se acerca, ¿no? Prácticamente son perfectos. Por eso en la 14 nosotros vamos a encontrar la E en adulterado. A ver, jocoso, jocoso. ¿Qué es jocoso? ¿Ustedes han escuchado esa palabra jocoso? ¿No? Habló de forma jocosa, ¿no? Nos pareció jocoso, nos pareció gracioso lo que dijo, ¿no? Otro que es gracioso ahí. ¿Quién es gracioso ahí? A ver, vamos participando. ¿Cuál de ellos es gracioso ahí? Si jocoso, es gracioso, es chistoso. A ver, Hilarante. ¿están ahí? Muy bien, hilarante, ¿no? Porque el hilarante también es un chistoso, es una persona que digno de ser risible, ¿no? Entonces, temple. Temple es, significa la acción de templar, ¿no? Quiere decir que es apacible con el humor de la persona, ¿no? También significa fortaleza, fortaleza enérgica y violenta, ¿no? Eso es algo que tiene temple, ¿no? Que tiene carácter, que tiene firmeza, tiene temple. Eso es algo bueno, ¿no? Comenzamos por ahí. Acción de templar, ¿no? Viene de la templanza, viene de la templanza, Firmeza. pero ahí está en otra teoría. ¿Qué palabra me dijiste? ¿Me dijo? Firmeza. 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 Claro. Ahí nos quedamos con firmeza. Claro, porque también firmeza es alguien que es firme, que tiene firmeza, como dice la propia palabra. Esa es la respuesta. Entonces tenemos sátira. Sátira, eso lo hemos visto en obras literarias, ¿no? Y así dice, ¿no? Sátira es un sustantivo femenino que alude a la composición literaria en prosa, en verso, claro, que censura o ridiculiza, claro, ahí tenemos obras de la época de oro, ¿no? Góngora y Argote, y así, no nos perdemos, estamos en sátira, y si ridiculiza, y si critica, por ahí vamos a encontrar, y si es irónico en su forma de hablar, es sarcástico, porque no solamente critica, el que hace sátira, algunos dicen sátiro, dicen, ¿no? Pero más se refiere, cuando dicen sátira, a la mordacidad al hablar, al sarcasmo, a la ironía. No es tanto al sexo. O sea, primero lo que significa es el sarcasmo, la ironía, ¿no? Entonces, ¿con cuál nos quedamos aquí? Repulsan, incriminación, ya no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, denegación, creo que nos quedamos
entre crítica e ironía, en sátira, Ironía. porque repulsivo. Ironía es más perfecto, claro, lo mismo que sarcasmo, ¿no? Lo mismo que... Ahí está, claro, ¿no? Nosotros estamos encontrando por el significado que tiene. Sacrílego. Qué mala esa persona, es algo malo, ¿no? Hereje. Sacrílego, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se robó una imagen de la Hereje. iglesia, es un sacrílego. Hereje, claro, el hereje. Basto, bueno, el basto es una persona que es tosco, no tiene nada que ver, ¿no? No, nada que ver. Entonces, umbrio, esto lo habíamos visto, algo parecido. Habíamos visto que el umbroso, lo que está en sombra, ¿no? Entonces, umbrío habla al lugar donde hay poco sol. Cuando ustedes vean umbroso, umbrío, está hablando de sombra. Y si hay sombra, hay poco sol. Entonces, ¿cuál por ahí tiene poco sol en la 19? ¿Quién tiene poco sol? ¿Con cuál nos quedamos? Creo que Opaco. aquí no tiene nada que ver. Creo que nos quedamos entre opaco y oscuro. Nos quedamos Opaco. entre opaco y oscuro. Ya, opaco es cierto que se dice de un color que está más tenue, pero no dice específicamente si hay claridad, luz. Quien sí te dice sobre la luz, que no la hay, es el oscuro. Entonces, por eso que umbrio tiene como sinónimo mejor, porque ambos son, a la D, oscuro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una palabra bonita, soterrar, ¿no? Que significa poner debajo de la tierra, ¿no? Enterrar, ¿no? Para la Pachamanca tuvieron que soterrar, ¿no? Entonces, poner bajo tierra, ¿no? Soterrar. Entonces, si soterrar es poner bajo tierra, ¿cuál de ellos es poner bajo tierra? ¿Cuál de ellos pone bajo Enterrar. tierra? Enterrar. Mira qué bonito, ¿no? Si es que tú encuentras el significado y lo hablas con palabras simples, vas a encontrar. Pero si te complicas y empiezas a ver soterrado, eh, eh, ultratumba, uy, sí, soterrado, panteón, sí, se parece. Uy, ¿qué hacemos? Lápida es marcas. No, pues no, o sea, no es el significado el que tienes, diré, no es el sinónimo el que tienes que entender realmente, o coleccionar puros sinónimos. Lo que tienes que entender es el significado, ¿no? Entonces, es ahí donde tú encuentras